hemos venido siendo llevados a través del Evangelio de Juan sobre lo que significa realmente una fe genuina. Y ahora vamos a entrar a partir del capítulo 3 a un entendimiento con un ejemplo vivencial, con un ejemplo que es tomado allí por el apóstol Juan de un representante. Vamos a hablar del nuevo nacimiento, vamos a hablar de una consulta que Nicodemo, un religioso de la época, le hace al Señor. Y como vimos por medio de este ejemplo del apóstol Juan, deja ver cuál es el pensar, cuál es el actuar de ese representante del grupo religioso radical de la época, donde la fe genuina no era realmente uno de los puntos a destacar de parte de este grupo. Y vamos a discutir versículo a versículo a partir del versículo 1 de Juan 3, del Evangelio de Juan, versículo del 1 al 3, hoy nuestro análisis, y dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, toda la sección previa, en el capítulo 2, era como un anticipo, donde presentaba alguna indicación hacia ese ejemplo donde Jesús no está dispuesto a aceptar la fe superficial que solamente se basa en señales, en obras humanas. Nicodemo viene a ser un digno representante de los que han sido, qué sé yo, impresionados por las señales, y de aquel creyente superficial que está orgulloso de sus buenas obras, de lo que hace, pero sin realmente una comprensión de la palabra, sin una comprensión realmente de lo que es seguir al Señor, sino seguir una religión. Y amados, ¿cuántas personas no estamos a veces influenciados de haber estado en un sistema religioso y de pronto las conductas pensamos que es para aquel entorno, para aquellos que nos miran, cuando hay un Dios que mira el corazón y mira la intención y mira por qué hacemos lo que hacemos? El versículo 1 de este pasaje dice así. Vamos a leerlo como ha sido nuestra costumbre en otra versión. Ya lo leímos en la Reina Valera, ahora vamos a otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, y dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Hay que entender que los fariseos surgen en ese periodo intertestamentario, más o menos allí cuando se dio el asunto de la deportación a Babilonia, año 580 y algo, 530 y algo, antes de Cristo, y ellos se opusieron fuertemente a esa helenización que se quiso hacer de la cultura judía, esa invasión con lo que era la cultura griega, y algunos de los que destacaron allí en realidad en ese propósito fueron los Antíoco Epifanes, y toda esa lucha que hubo. Los fariseos fueron radicales en oponerse a eso y defender de alguna manera sus prácticas religiosas. Nicodemo era un fariseo, y como todos los demás fariseos, pues él tenía fama de ser una persona celosa por guardar los preceptos de la ley, celosa en todo lo que aquello que consideraban como el fervor popular, y por lo tanto eran muy populares en el pueblo, lo que los ubicaba en esos puestos de alguna forma importantes en el Sanedrín, aunque no era la clase más aristocrática como los saduceos. Ellos eran un grupo más numeroso. Pasajes que grafican algunos de estos personajes, por ejemplo, Hechos, capítulo 5, verso 34, dice así. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Acordémonos que Gamaliel era un fariseo que fue instructor de Pablo, y él
como un digno representante de ese grupo, pues era estudioso de la palabra. No podemos decir que ellos eran ajenos completamente a la palabra, no. Y él hace un llamado, una exhortación a no estar contendiendo de pronto contra algo que pudiera ser de Dios, por lo menos los que tenían una actitud honesta. Aquí sus enseñanzas eran un fiel reflejo de lo que era ser judío. La rigidez, pero que terminó al final de cuentas en constituir en esos rituales externos en lo principal, con lo que al final reemplazaban, al final de cuentas, la religión, por religión más bien, todo lo que debía ser una espiritualidad verdadera. Sus prácticas terminaban por ser hipócritas y llenas de una rigurosidad, de un seguimiento muy al pie de la letra, y esa falta de honestidad en sus conductas fue lo que el Señor denunció fuertemente en algunos momentos. Acordémonos, por ejemplo, todo lo que se refiere a esa lista de los ayes, donde el Señor denuncia muchas de las actitudes de los religiosos de la época. A ninguno les tiró tan directo, tan fuerte como a los religiosos de la época, y ahí destacaban los fariseos, los escribas, saduceos. Acordamos, por ejemplo, en Mateo 23, que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí no está descartando el principio en sí. El Señor no está descartando el principio de separar pues un porcentaje de lo que se recibe y darlo al Señor. De hecho, es algo que a veces la gente dice: esto no aplica, ya no. No, de hecho los principios del Señor no cambian nunca. Bajo otra actitud, bajo otra forma, cuando se tiene realmente una inclinación a la justicia de Dios. Acordemos que Pablo, por ejemplo, afirma en 1 Corintios 16:2 y dice: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. O sea, es una instrucción clara de la palabra. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunir todo de golpe. O sea, cada uno conforme recibe separa algo. Pero al final, ¿qué es el sentir? Ese que hubo en ese momento como el actual, el énfasis es en lo que motiva la acción: la justicia, la misericordia y la fe. Porque nada hago aunque yo quiera hoy dar porque estoy obligado a dar, como algunos piensan, pues desvirtúo totalmente el concepto de aquello por lo cual lo hago. Aquí ellos tenían más alta estima en que lo vieran, en manifestar, y hacían tocar trompeta y demás cuando depositaban. Eso lo repudió el Señor, eso lo rechazó el Señor, y eso es algo que no debe estar en nuestro corazón. Lucas capítulo 11, verso 39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas a los que de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. De alguna manera no es que el Señor está promoviendo que sean cochinos y que no se laven las manos. Imagínense en el tiempo actual un tipo de propuesta de esas. No es eso. O sea, simplemente aquí ellos estaban más preocupados en todo tiempo con las ceremonias externas, con aquello que realmente no es la esencia en sí. Y pasaban por alto los asuntos más importantes, la moralidad interna. Y es lo que el Señor constantemente les hacía ver y les reprochaba. Es tan clara, tan amplia el confrontar del Señor en cuanto a esta conducta de los fariseos. Por ejemplo, veamos lo que dice Mateo 23, capítulo 2. La Nueva Traducción Viviente lo dice tan claro, tan claro. Mateo 23, 2 dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y dice el versículo 5, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas
de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Así, ahí es lo que hacía ver. El problema no eran las borlas esas en sí, sino la costumbre de hacerlas largas con la intención de aparentar más espiritualidad. Porque al final de cuentas su principal preocupación era impresionar a los hombres, era ver cómo son vistos. Ellos lo que al final de cuentas hacían era un show para aparentar, amados. Y eso no anda nada alejado de lo que vemos en el tiempo presente. Vemos shows para aparentar que Dios sí está conmigo, que Dios realmente a mí me usa, que yo tengo el poder. Y amados, cuando las miradas, las cámaras y todo se enfoca en una persona que no es Jesucristo, algo pasó. Algo se malió, algo no es realmente en el correcto sentido. Hemos estado, por la gracia de Dios, en Israel y hemos visto frente al muro de los lamentos gente con esa cajita pegada a la frente y las arterias ahí amarradas en su mano y moviéndose y entre más vehemente lo hacen, pues de alguna forma se sienten mejor. Porque así han sido enseñados, porque esa es la cultura al final de cuentas, pero es una cultura en alguna medida de lo que el Señor está censurando. Manifestar un show visible, que el Señor estaba viendo el corazón y se estaba dando cuenta de que no correspondía realmente con lo que querían o debían hacer. Ahí tenían un falso entendimiento del valor de la ley en lo que era la salvación de las personas. Y no como la forma, realmente no tenían la forma de dimensionar por qué la ley es dada, para poder ver internamente y ver la maldad que había en el corazón. Ellos se conformaban sencillamente con cumplir preceptos de la ley. El Señor claramente lo dejó bien evidente en diferentes pasajes de la palabra, pero veamos por ejemplo Romanos capítulo 3, verso 20, cuando dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Claramente la ley tiene un propósito, pero es evidenciar qué tan pecaminosos somos nosotros, qué tan alejados del propósito de Dios andamos constantemente. No es el hecho de que yo pueda cumplir y por eso me sienta sumamente complacido y orgulloso por hacer lo que hago. Y en este caso, aquí no se trataba de un fariseo común y corriente, sino de un principal entre ellos. La palabra destaca, de modo que era aquellos que ejercían un gran poder civil, penal, religioso, y de hecho en los tiempos de Jesús aún tenían ese poder, pero era un poder en alguna forma limitado por los romanos que estaban allí ocupando esa zona. Eh, eh, ellos mantenían al final de cuentas ¿qué podemos decir? Una maliciosa alianza entre, que era conveniente tanto para los fariseos como los romanos. Cada uno al final de cuentas buscando cómo complacer sus fines corruptos. Dice la palabra en Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y dice el verso 57, los que prendieron a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, ellos ejercían un poder coercitivo sobre todo aquello que se oponía a lo que eran sus prácticas. Y entonces no podían ejecutar plenamente una autoridad de ir y ajusticiar a una persona, tenían que depender de la autoridad romana, pero tenían un gran peso en todas las acciones que se emprendían. Si bien los fariseos, podríamos decir que interpretaban bien algunos puntos doctrinales, en cuanto a algunos decretos divinos, en cuanto a la responsabilidad moral del ser humano, así como tenían un entendimiento de lo que era la inmortalidad del hombre y una vida futura, las interpretaciones de ellos podemos decir que eran aceptadas por la mayor parte de los judíos. Debido a esto,
fueron gente que se perpetuaron aún después de que cayó el templo de Jerusalén en el año 70. Prácticamente ahí desaparecieron los saduceos, pero los fariseos continuaron ejerciendo un poder del judaísmo oficial y lo transformaron prácticamente en un culto según su interpretación. Ellos creían en la libertad humana, tanto en el destino que podían influir sobre lo que era una vida futura. No se consideraban como un juguete de alguien movido para un lado o de otro, sino que ellos determinaban totalmente por ellos mismos, al final de cuentas, qué es lo que iban a hacer, de acuerdo a las recompensas que iban a obtener, de acuerdo a su actuación. Creían ciertamente en una inmortalidad del alma, creían en el castigo sobre una posible recompensa eterna, creían en la resurrección, creían en la obligación de obedecer su tradición, de acuerdo a su interpretación, antes que cualquier otra cosa, como una obligación religiosa, y se encontraban en todo momento dispuestos, eso sí, a estar frente a la cámara, a estar siempre viendo a ver cómo el favor político estaba con ellos para poder tener influencia. Ellos tenían un fallo principal ¿en qué? En mirar la religión en un conformismo externo, con ritos, con prácticas, todo con un propósito de preservarse, de existir, y lo veían como lo más importante en su vida, el cómo eran percibidos. Por esto es que el Señor al final de cuentas los acusa. El Señor mismo viene y duramente trata con ese exhibicionismo y esas vidas santurronas, de alguna forma, vidas de superioridad, y los confronta directamente. En Mateo 5:20 dice así: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hace ver a otro grupo que era parte del mismo grupo religioso, los escribas. Ellos tenían un gran conocimiento de la ley, podían redactar ellos documentos legales, participaban en lo que eran contratos de matrimonio, divorcios, préstamos, herencias, hipotecas, ventas de tierras. Cada pueblo tenía por lo menos un escriba, podríamos decir que era como una figura del abogado moderno, pero dentro de un sistema que era de índole teocrático. Así, por ese tipo de acción, tenían mucho dominio en la vida civil de todo lo que era el Israel histórico. Pero sus enseñanzas eran engañosas, siempre andaban procurando su propio bienestar. Y esto, si nos ponemos a ver, amados, no anda muy alejado de muchos grupos modernos que andan viendo a ver cómo caen parados siempre, que andan viendo a ver cómo obtienen para su propio bienestar y usan algunos aspectos de índole que podríamos llamar espiritual o religioso solamente para su propio provecho. De esto estamos cansados de ver ese oportunismo que se manifiesta ampliamente. Este tiempo ha sido un tiempo pues, de prueba para ver quiénes son quiénes, para ver dónde estamos parados, para ver de quién dependemos. Ha sido un tiempo que Dios lo ha permitido porque ya no se tiene a la persona al frente para poder ejercer ningún tipo de presión. Es un asunto donde estamos, por la gracia del Señor, conectados con ustedes y nos están viendo en algún lugar y confiando que es la iglesia y poder decir las cosas, pero en función a la palabra. Lo que tiene que sostenernos es la palabra. No es mi vínculo, qué sé yo, emocional con alguien que despertó cierta emoción en mí, o porque hizo alguna cosa, una señal o algo que me sorprendió. Las obras, las señales y todo eso, aquí, si lo vemos bíblicamente, se enmarcan mucho dentro de la predilección de las conductas religiosas, pero no tanto del pueblo del Señor que se ha de sustentar y ha de caminar amparado en la palabra del Señor. Vea, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 16, verso 6. La Nueva Traducción Viviente dice así: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. El versículo 11 y 12 dice, aquí estoy leyendo una Nueva Traducción Viviente, ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo,
tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Acordémonos, bueno, los saduceos tienen su origen allí por el segundo siglo antes de Cristo. Desaparecieron, como les dije, prácticamente en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Ellos procedían de esa clase aristocrática y ellos se esforzaban por preservar esa casta sacerdotal. Participaban activamente en todo el discurso político porque querían siempre mantener una influencia sobre los demás hermanos judíos. No creían en una vida después de la muerte, no creían en demonios, no creían en ángeles. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada de un Mesías y ellos sostenían que Dios premia a los hombres buenos en esta vida. Por lo tanto, si ellos eran de la clase aristocrática, los que eran los ricos, pues obviamente eran los buenos a su forma de verlo y de exponerlo al pueblo. O sea, su filosofía era totalmente materialista, liberal, mucho más mundana que los demás grupos. Amados, y yo me pongo a ver, el Señor se opuso fuertemente a ese tipo de doctrina, como una levadura que leuda todo, que daña todo, que institucionaliza el pecado. Y hay algunos grupos en el tiempo presente que piensan que si yo estoy bien, es porque Dios está conmigo. Si yo de alguna forma tengo alguna situación de menoscabo en mi salud, en mi provisión financiera, pues Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Y amados, y a veces juzgamos y censuramos y miramos bajo ese precepto que es totalmente fariseico, totalmente saduceico, por decirlo así, gente que realmente no está viendo que Dios tiene tratos, Dios tiene formas, ciertamente Dios bendice, Dios favorece, pero también Dios somete a diferentes pruebas nuestras vidas y al final de cuentas para ver en quién hemos confiado, en quién estamos apoyados. Nicodemo era un prominente fariseo, un prominente de ese grupo de salvación por obras, pero en el caso de él, no podemos decir todos los fariseos eran malos. Pablo era un fariseo. Ahí el mismo Nicodemo en algún momento posterior, él arriesgó su vida, arriesgó su reputación por salir en defensa en alguna forma del mismo Señor. Aún dentro del grupo podemos decir que no podemos decir es que aquí están los buenos y allá están los malos. No, hay conductas humanas que son incorrectas. Yo tengo que valorarlas, filtrarlas a través de la palabra. Y al final de cuentas que no sea simplemente la conducta humana, sino está cumpliendo esta persona con lo que la palabra dice. Juan capítulo 7, verso 50 dice así, sobre una participación de este personaje posteriormente. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Cuando quisieron ajusticiar al Señor, a buenas a primeras, respondieron y le dijeron, dice en el versículo 52, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve si en Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, ellos tenían una concepción muy cerrada. Con eso lo que estamos viendo, bueno, no todos tenían una actitud mala, pero todos eran influenciados por un sistema muy superficial de apreciaciones en alguna forma elitistas de la religión, antes que una correcta interpretación bíblica. Simplemente han asumido, no, de Galilea no puede salir nadie, no hay nada que hable al respecto y nosotros descartamos cualquiera que venga de ahí. Hoy tenemos, pues, a veces un pensamiento, porque de pronto algo lo dijo el supuesto apóstol, aunque sea una aberración bíblica y no tiene el mismo peso ante mucho sector de la iglesia de lo que puede ser una interpretación que dio un pastor maestro. Porque aquel es el apóstol y este es el pastor maestro. Y amados, lo que tenemos que ver al final de cuentas es, ¿tiene sostenimiento bíblico? ¿Tiene conexión bíblica aquello que se dice? No podemos hablar de jerarquías en esto. La jerarquía absoluta la tiene Dios, la tiene el Señor. En ese orden sigue su palabra. Y si yo tengo apego a la palabra, pues ok, ahí seguirá esa jerarquía respaldando lo que yo digo. No es un asunto de posición,
No es un asunto de considerar que yo soy de la élite que gobierno y puedo decir la barbaridad que a mí se me ocurra porque hay un montón de gente que va a ser incondicional a lo que yo diga. Ese tipo de actitud fariseica a veces ha permeado al pueblo mismo. Y la gente sigue, no la palabra, sigue gente. Es lo que aquí el Señor está confrontando, es lo que está haciendo ver. Aquí este fariseo dice el versículo 2, y seguimos leyendo para avanzar, dice el versículo 2, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Vea usted qué increíble. Él era un principal y quizás por eso explica por qué visita ahí de noche al Señor para no sufrir la desaprobación quizás del resto del Sanedrín. Él se va camuflado en la noche donde nadie lo ve. Pero al dirigirse al Señor Jesús, ¿cómo lo llama? Lo llama como un igual a Él. Lo llama y le dice, Rabí. Lo llama, manifiesta su admiración con el y hace ver, hay un poder innegable que se manifiesta en los milagros que el Señor está haciendo. Y los vincula a esa realización de esos milagros en una actuación de Dios. Pero ¿qué pasa? No da por sentado, de verdad tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí incluso él dice, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, o sea, posiblemente lo que está haciendo ver es, eso era algo reconocido por otros fariseos que pensaban de una forma parecida, según lo que vemos ahí en el texto. Esas señales debían ser posibles solamente por un respaldo de Dios o por parte de alguien que de alguna forma tiene una íntima relación con el Señor. Ahí de alguna forma él estaba ubicándose como alguien juicioso, agudo, experimentado, que estaba viendo, ok, esto tiene relación con alguien que está en el Señor, pero ese juicio que podía él obtener de lo que el Señor hacía, no lo inclinaba a tener una fe suficiente, al final de cuentas, para creer que Jesucristo era quien decía que era, sino que se mantenía muy al margen. Hoy mucha gente está en función a ver qué me convence, a ver qué me motiva, a ver qué siento, a ver qué experimento, para tener un aval de si esto es o no es. Y amados, no podemos permitir que nuestra vida sea tan fluctuante como nuestros sentires, como nuestras percepciones. Alguna gente andan como con las antenas desplegadas a ver qué siente, a ver qué percibe. Y amados, lo importante es, ¿hay armonía con la palabra? ¿Es consecuente con el consejo bíblico lo que se hace, se dice? Aquí, aunque Nicodemo no le formula al Señor ninguna pregunta específica, el Señor sí mira algo en el corazón de Nicodemo. Mira algo y algo que obedece a la misma naturaleza de aquello que traía aquel joven rico cuando se acercó al Señor en aquel momento en donde viene y le pregunta. Acordemos de ese pasaje en Mateo 19, 16. Entonces vino y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor allí procede a confrontar a Nicodemo con su verdadera necesidad, al igual que este joven que consideraba que había actuado bien, que cumplía la ley del Señor, no estaba realmente en una condición correcta, verdadera. El Señor mira la necesidad de ese joven y le dice, ven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él no le dijo nada de que había hecho alguna obra de esa naturaleza, pero el Señor percibió lo que había en su corazón. Había avaricia, había codicia, había deseo de posesión. Igual aquí a Nicodemo no le está formulando ninguna pregunta, pero hay una interrogante en su corazón por la cual está acercándose al Señor, por lo cual viene ahí en horas oscuras a preguntar algo. Y aquí, aunque había en él un actuar religioso activo, él no vivía con la certeza realmente de una fe verdadera. Él tenía algo dentro que no le convencía. O sea, no había esa certeza de lo que se espera, no había esa convicción de lo que no se ve, que justamente es lo que define la fe. Yo le pregunto, amado hermano,
¿Cuál es su confianza? En estos tiempos, en momentos difíciles, en momentos adversos, en momentos en los cuales nos confrontamos con una incertidumbre muy grande, ¿cuál es su confianza? ¿Es su fe confirmada interiormente por el Espíritu Santo? ¿Usted tiene la convicción de estar en el Señor y que el Señor está con usted y que todo tiene al final de cuentas un propósito, un plan de Dios? El nuevo nacimiento es una marca indeleble. Es una marca que el Señor hace, es un sello que el Señor hace por su Santo Espíritu en nosotros. Es una marca que nos cambia las motivaciones, que nos cambia la vida. Y es justamente a lo que va inmediatamente a introducir en el siguiente versículo el Señor, pero es un tema que hay que comerlo suavecito, hay que digerirlo con cuidado y no vamos a correr en eso. Así que va a quedar para el próximo domingo. Pero en el momento cuestionémonos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Hay algún vicio fariseico en nuestro actuar? ¿Hay algo que nos haga dudar de realmente si Dios está con nosotros o no está con nosotros? Yo le animo a que en esta semana empiece a meditar sobre su tiempo con el Señor, a qué dedica tiempo, en qué se invierte, y podamos tener una respuesta muy al corazón a través de la palabra el próximo domingo. Vamos a orar, vamos a oír este cántico hermoso con el que empezamos y meditemos a dónde está nuestra confianza. Amén. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Señor, no temeremos en ningún momento porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Nuestra confianza, nuestra paz, Señor, está en ti. Está en el Dios de su eterna gracia, el Dios que nos ha rescatado, el que no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a este mundo a rescatar a una humanidad que no tenía ninguna oportunidad, ninguna opción. Señor, tú permitiste ser llevado a la cruz para pagar un precio de un pecado que no era tu pecado, era mi pecado.
Señor, gracias, gracias, gracias por la obra terminada, gracias por la obra hecha a nuestro favor. No temeré, no temeré, porque entiendo, Señor, que tú estás conmigo, que tú estás, Señor, a mi favor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy depositamos una vez más, Señor, nuestra confianza en ti, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti y te decimos, Señor Jesucristo, tú eres el dueño de nuestra vida. Nuestra vida te pertenece a ti. Ante ti nos inclinamos, ante ti nos postramos y reconocemos que tú eres el Señor. Nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad. No queremos ser más practicantes de iniquidad. No confiamos en nosotros mismos, en nuestras obras. Confiamos plena, absoluta y totalmente en la obra terminada, acabada en esa cruz a nuestro favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por tu gracia, Señor. Amén y amén. Qué hermoso es poder tener ese abandono en el Señor. Qué hermoso es poder entender quién es el que nos ha rescatado. ¿De quién dependemos usted y yo? Amados, gracias doy a todos y cada uno de los que, bueno, en este día también recordamos pues todo lo que ha pasado. Esta semana ha sido una semana especialmente agitada, llena de situaciones. Yo les he estado pidiendo a ustedes, a todos que estuviéramos orando por papá, que estaba pues muy malito. Papá fue llevado al Hospital México esta semana para hacerle un tratamiento adicional y bueno, al final Dios dispuso otra cosa y el día miércoles partió con el Señor. Estamos en paz, estamos agradecidos por habernos permitido estar cercano a Él y por ver su convicción en todo momento de que tenía confianza en el Dios en el cual había confiado. Qué hermoso es llegar a un momento así tan definitivo de nuestra vida con la convicción de que sabemos por quién vivimos. Que si vivimos en esta tierra, vivimos para el Señor. Y si dejamos esta tierra y morimos a la condición terrenal, pues para el Señor morimos. Y sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Confiamos que Él está gozándose en la presencia del Señor. Nos alegramos en eso. Cierto que hay siempre un pesar, un lloro, un lamento. Y gracias a todos los que, en alguna forma, yo sé que la iglesia hubiese estado abarrotada. Todos estimaban mucho a papá. Y nos vieron un tiempo, pues, de familia. Y fue así. Fue la familia la que estuvo. Nietos, amigos, familiares, personas a las cuales les agradecemos mucho. Sus llamadas, sus gestos de aprecio, sus cariños, que Dios les pague, que Dios les compense. Es hermosa esta heredad que Dios nos ha dado y esta confianza que Dios nos ha dado y que Dios bendiga su entrega, su cercanía, su mensaje, que Dios le bendiga sinceramente. Recibimos muchos apoyos de mucha gente. Bueno, hoy queremos también orar por los cumpleañeros y aquellos que están cumpliendo años en este día. Y no solamente eso, queremos orar por ustedes, preciosas mujeres de Dios, madres, que bueno, Dios les ha dado el privilegio de ser gestoras de este don maravilloso. Queremos orar por ustedes, que Dios bendiga esa dedicación, ese esfuerzo, ese constante entrega por toda esta generación. Y sobre todo que Dios bendiga la sabiduría con la cual tienen influencia sobre sus hijos para guiarlos al camino del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos? Oremos por los cumpleañeros, oramos por las madres. Padre, gracias damos, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera. Hoy presentamos delante de ti, Señor, a las personas que están cumpliendo años, personas que no tienen una existencia, Señor, corriente, natural, sino, Señor, una existencia especial porque tú les has permitido nacer de nuevo. Padre, oramos para que la bendición tuya sea sobre estas personas que están cumpliendo un año de una existencia diferente, una existencia en Cristo Jesús. Dales muchos años más, Señor, en los cuales puedan ver tu gracia, tu favor y tu misericordia y puedan ser de influencia para otros, Señor. Igual, Señor, traemos en este día a las madres, a cada una de ustedes, mujeres lindas de Dios. Padre, bendice a cada madre. Bendice a cada una de estas, Señor, hermanas. Señor, que han dedicado su vida, su cuerpo, para gestar
y para hacer que en ellas, Señor, se desarrolle una vida. Y que después de esos 9 meses, Señor, han tenido esa vida adherida a ellas mismas, Señor, para nutrirla, para alimentarla, para cuidarla. Padre, bendice a cada una de esas madres, Señor, que hoy pueden ver, Señor, con mucho aprecio, con mucho agrado, Señor, ese fruto del vientre, con gente de bien a su alrededor, pero también, Señor, aquellas que tienen expectativas, Señor, de un cambio, de una rectificación en la conducta de sus hijos, Señor. Pon tu bálsamo sanador y confianza, Dios, en que han parido para bendición, Señor, y esos hijos van a ser para bendición. Señor, bendice y consuela a cada madre, retribúyele, Señor, de una forma amplia y generosa, y que pueda decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Padre, hoy las bendecimos en tu nombre y con la bendición a ellas, Señor, nuestra bendición a toda la iglesia. Conforme tú dijiste, así bendecirás a mis hijos. Declararán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Bueno, amados, que Dios les bendiga. Estamos posiblemente por iniciar en la iglesia los siguientes servicios con un grupo reducido. Hoy estábamos haciendo algunas pruebas con diferentes equipos que Dios nos ha previsto para esto. Y bueno, confiamos en que Dios ha ido adelante. Solo faltan unos pequeños detalles, pero les vamos a estar avisando. En estos transcurso de esta semana nos ponemos de acuerdo con la gente que estarían participando. Acuérdense que inicialmente sería solamente el grupo de liderazgo, el grupo de servidores para ser instruidos, formados en lo que es la atención a los demás hermanos. Que Dios les bendiga. Por favor, cuídense. Que Dios guarde su vida, que Dios guarde todo su entorno. Les amamos mucho.